El sol abrasaba implacablemente los tejados de la pequeña ciudad costera de Guarapari, haciendo que el asfalto se derritiera bajo los pies de los escasos transeúntes. La mayoría de los habitantes locales se refugiaban a esas horas en la sombra de sus casas o en las numerosas cafeterías con aire acondicionado. Pero Marisol Esquivel no podía permitirse el lujo de descansar en plena jornada laboral. Estaba de pie frente al escaparate de su salón de belleza, Estrella, situado en la calle principal de la ciudad, y arreglaba los frascos de la nueva línea de productos para el cuidado del cabello que estaban expuestos. Su imponente barriga, que tensaba el ligero vestido de algodón, era el centro de atención de todos los que entraban en el salón. El 8º mes de embarazo no se lo estaba pasando nada bien, sobre todo con ese calor insoportable, pero Marisol se negaba a tomarse las vacaciones antes de tiempo. Su estudio no era solo una fuente de ingresos, era su creación, su orgullo, que había construido con sus propias manos, aunque con el apoyo financiero de su padre. «Señora Marisol, ¿tiene que estar de pie todo el día?», preguntó con preocupación Rosita, una de sus manicuristas, al ver que su jefa se frotaba la espalda por enésima vez. «¿No quiere sentarse al menos media hora?». Marisol se encogió de hombros con una sonrisa, tratando de no mostrar lo cansada que estaba en realidad. «Hoy viene el proveedor con nuevos cosméticos. Hay que revisar el pedido. Además tengo 2 clientas importantes con cita para cortarse el pelo. No hay tiempo para descansar». Rosita se limitó a negar con la cabeza y volvió a su puesto de trabajo. En Estrella, todos sabían que era inútil discutir con la jefa. Marisol no solo era famosa por su excelente gusto y su intuición para las nuevas tendencias en la industria de la belleza, sino también por su terquedad, que llevaba en la sangre. No en vano era hija de Horacio Esquivel, el hombre que tenía en sus manos la mitad de los negocios de la ciudad. Cuando el reloj marcó el mediodía, Ernesto, el marido de Marisol, entró en el salón. Su aparición en el salón de belleza en pleno horario laboral provocó miradas de sorpresa entre las empleadas. A sus 32 años, parecía cansado e irritado, como si hubiera trabajado sin descanso durante varios días, aunque en realidad su trabajo en una empresa de logística no suponía tal carga. «No contestabas al teléfono», dijo en lugar de saludar, acercándose a su mujer. Estaba preocupado. Marisol suspiró y sacó el teléfono del bolsillo de la bata. Tenía 3 llamadas perdidas. «Lo siento, hemos tenido muchos clientes desde esta mañana y lo tenía en silencio. ¿Ha pasado algo?». Ernesto miró a su alrededor, claramente sin ganas de hablar en público. Marisol entendió la indirecta y lo llevó a una pequeña sala de descanso para el personal, donde no había nadie. «Solo quería saber cómo te encuentras», dijo él cuando se quedaron solos. En su voz se percibía una falta de sinceridad que Marisol había aprendido a reconocer en sus 3 años de matrimonio. «¿Te has ido del trabajo a mitad de la jornada para preguntarme cómo estoy?». Ella negó con la cabeza incrédula y se sentó en un pequeño sofá. «¿Qué ha pasado realmente, Ernesto?». Él se pasó la mano por el pelo nerviosamente, evitando mirarla. «Me ha llamado el jefe. Me ha dicho que he cometido un error en los cálculos de la nueva ruta de reparto. Me han vuelto a recortar la prima». Marisol cerró los ojos, tratando de contener la decepción. Era la 3ª vez en los últimos 6 meses que a Ernesto le quitaban la prima por algún descuido. El dinero no era un problema. Su salón le reportaba ingresos suficientes y además, su padre siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero veía cómo esos reveses minaban la confianza de su marido, haciéndolo cada vez más irritable y reservado. «No pasa nada, cariño», intentó animarlo tomándole de la mano. «Lo importante es que conservas tu trabajo. Todo irá bien». Ernesto soltó su mano y su rostro se contrajo con frustración. «Claro, es fácil para ti decirlo. Tu negocio va viento en popa. Tu padre puede comprar y vender toda la maldita empresa en la que trabajo. Y yo solo soy un fracasado que ni siquiera es capaz de elaborar un plan logístico en condiciones». «Deja de compadecerte», respondió Marisol bruscamente, perdiendo la paciencia. «No me casé contigo para esto. Si no te gusta tu trabajo, búscate otro». Es fácil decirlo. En este pueblucho todo depende de una forma u otra de tu padre. Donde quiera que vaya, todos saben que soy el marido de la hija de Horacio Esquivel. Hizo una mueca, como si el solo nombre de su suegro le causara malestar físico. Marisol quiso replicar, pero en ese momento la administradora del salón asomó la cabeza por la puerta. «Disculpe, señora,
Pero la clienta de las 2:30 está esperando, y Laura se ha puesto enferma. ¿Podría? Sí, claro, ahora voy, asintió Marisol y se volvió hacia su marido. Tenemos que terminar esta conversación en casa. Ahora tengo trabajo. Ernesto solo sonrió pero no dijo nada. Observó cómo su esposa embarazada, balanceándose ligeramente, salía de la sala de descanso, erguida y orgullosa, a pesar de su estado. Mirándola, sintió una mezcla de admiración y rencor sordo. Marisol siempre había sido más fuerte que él, más segura, más exitosa, y cada día la brecha entre ellos se hacía más grande. Al salir del salón a la calle abrazada, Ernesto decidió que necesitaba beber. Pero no en cualquiera de los bares del centro, donde todos lo conocían como el yerno de Esquivel, sino en algún lugar apartado, donde pudiera pasar desapercibido. Sin embargo, no había dado ni 10 pasos cuando se acordó del encargo de Marisol: recoger los documentos del salón en la Oficina Municipal de Registro de la Propiedad, algo relacionado con la renovación del alquiler del local. Con un profundo suspiro, se dirigió al gris edificio administrativo al final de la calle. La tarea era sencilla: recoger unos papeles, pero incluso algo tan insignificante le irritaba. Era como si no fuera un hombre, sino un niño de recados. ¿Y de quién era la culpa de que, por orgullo, se hubiera negado a trabajar en la empresa de su suegro, donde ganaría 3 veces más y tendría perspectivas reales? En la oficina municipal hacía frío y había poca gente. Ernesto se puso en la corta cola que había delante de la ventanilla de recepción de documentos, mirando distraídamente los anuncios de la pared. Delante de él había una mujer mayor que parecía decidida a contarle al empleado toda la historia de su vida, y no solo el problema con el agua en su apartamento. Ernesto empezó a perder la paciencia. «Siempre es así», dijo una voz femenina con una risita. «Viene todas las semanas con una queja nueva». Ernesto se volvió y vio a una mujer joven, más o menos de su edad, con el pelo oscuro recogido en un moño descuidado y unos penetrantes ojos castaños. Estaba sentada en una de las mesas del fondo de la sala, con una pila de carpetas con documentos delante de ella. «¿Trabaja aquí?», le preguntó él acercándose. «No, solo me gusta sentarme en oficinas mal ventiladas durante mi hora de almuerzo», respondió ella con ironía, pero enseguida sonrió, suavizando el sarcasmo. «Paloma Mendoza, especialista en contabilidad inmobiliaria. ¿En qué puedo ayudarle?». Ernesto se presentó y le explicó el motivo de su visita. «Ah, el salón de belleza Estrella», asintió Paloma, levantándose de la mesa. «Conozco el negocio. Espere un momento». Desapareció en las entrañas de la oficina y al cabo de unos minutos regresó con una carpeta en las manos. «Aquí está todo listo. Solo falta la firma del propietario». Miró los documentos. «La señora Marisol Esquivel. ¿Es su esposa?». «Sí», asintió Ernesto cogiendo la carpeta. «No puede venir ahora. Está embarazada en las últimas semanas». «Entiendo». Paloma ladeó la cabeza, estudiándolo con evidente interés. «No se parece al señor Esquivel. Quiero decir, no parece una persona de su círculo». Ernesto se tensó. «¿Qué quiere decir con eso?». «Nada malo», dijo ella, levantando las manos en un gesto conciliador. «Solo es una observación. Conozco a todos los propietarios de inmuebles de esta ciudad. Es mi trabajo. La familia Esquivel es una de las más influyentes. Y usted parece diferente. No tan pomposo y engreído como la mayoría de ellos». Ernesto no sabía si era un cumplido o un insulto, pero por alguna razón le agradó. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía en él algo más que el marido de la hija de Esquivel. Veía a una persona independiente. «La verdad es que no pertenezco a su círculo», admitió, «y sinceramente, a veces me siento como un extraño en esta fiesta de la vida». Paloma asintió con comprensión. «¿Sabe? Tengo que ir a comer. Si tiene tiempo, podríamos seguir hablando en la cafetería de enfrente. Se come bien, y lo más importante, no hay nadie de la alta sociedad». Ernesto dudó solo un instante. Tenía que volver a la oficina, pero la perspectiva de charlar con alguien que parecía comprender su situación era demasiado tentadora. «¿Por qué no?», aceptó. «Creo que tengo media hora». Media hora se convirtió imperceptiblemente en hora y media. Paloma resultó ser no solo atractiva, sino también una conversadora interesante. Hablaba de su trabajo con tal humor que Ernesto no podía dejar de reír. Le gustaron especialmente las historias sobre cómo los ricos locales intentaban eludir la ley para no pagar impuestos sobre la propiedad.
Por cierto, tu suegro es uno de los pocos que siempre paga a tiempo y en su totalidad, comentó Paloma, terminando su café. Pero no es porque sea tan respetuoso con la ley. Simplemente sabe que puede permitirse el lujo de ser honesto. Horacio está muy orgulloso de su reputación, asintió Ernesto. En público siempre es un modelo de rectitud, aunque los que lo conocen más de cerca, se detuvo, dándose cuenta de que estaba diciendo demasiado. Paloma notó su desconcierto y no insistió. En cualquier caso, eres un afortunado. Emparentarse con una familia así es el sueño de muchos en Guarapari. Ernesto sonrió con amargura. No es oro todo lo que reluce, especialmente cuando siempre estás a la sombra de tu mujer y tu suegro. Pero tú tienes tus propios logros, ¿no? Paloma se inclinó hacia él y él sintió el ligero aroma de su perfume. No pareces el tipo de persona que se conforma con un papel secundario. Quizá antes no era así, admitió Ernesto. Pero la vida tiene la costumbre de ponerte en tu sitio. Miró el reloj y se estremeció al ver cuánto tiempo había pasado. Maldita sea, tengo que irme. Mi jefe ya me tiene por un holgazán. Vuelve si necesitas ayuda con los documentos, dijo Paloma cuando salieron de la cafetería. O simplemente para charlar. A veces ayuda. Le entregó una tarjeta con su número de trabajo y, en el reverso, había otro número escrito a mano. Era su número personal. Durante todo el resto del día, Ernesto no pudo dejar de pensar en el inesperado encuentro. Paloma tenía algo atractivo, no solo su aspecto físico, sino también una fuerza interior, una seguridad que él echaba tanto de menos últimamente. Y lo más importante, ella lo veía como una persona, no como un apéndice del apellido Esquivel. Por la noche, al regresar a casa, a la espaciosa mansión de 2 plantas que él y Marisol le habían regalado a Horacio por su boda, Ernesto encontró a su esposa preparándose. ¿No te has olvidado de que hoy cenamos en casa de papá?, le preguntó ella mientras elegía unos pendientes. ¿Quiere hablar con nosotros sobre el nombre del niño? Ernesto puso los ojos en blanco. ¿No es eso asunto nuestro? Claro que sí, respondió Marisol, como si no hubiera notado su tono. Pero papá ha propuesto que le pongamos el nombre de su padre si es niño. Creo que es una buena idea. Ernesto quería objetar que su padre también tenía derecho a tal honor, pero se calló. Discutir con Marisol sobre cualquier cosa relacionada con su padre era inútil. La casa de Horacio Esquivel estaba situada en lo alto de una colina, desde donde se divisaba todo Guarapari y el océano. La enorme mansión de estilo colonial, rodeada de un jardín tropical, era otro recordatorio del poder de su propietario. A la entrada les recibió uno de los guardaespaldas de Horacio, un hombre taciturno y de anchos hombros que los acompañó al comedor. Horacio Esquivel estaba sentado a la cabecera de una larga mesa repleta de platos exquisitos. A pesar del ambiente hogareño, vestía un traje impecable, como si se fuera a una reunión de negocios. A sus 58 años, seguía siendo un hombre imponente, con una mirada autoritaria y las sienes canosas que le daban un encanto especial. «Mi princesa», exclamó, levantándose para recibir a su hija. Abrazó a Marisol con tanto cuidado, como si fuera una vasija de cristal que se pudiera romper fácilmente. Luego saludó a Ernesto con un gesto de la cabeza, sin tenderle la mano. «Buenas noches». Ernesto respondió con un gesto igualmente seco, sintiéndose, como de costumbre, un intruso en aquella celebración familiar. «¿Cómo está mi nieto?», preguntó Horacio cuando se sentaron a la mesa. «O mi nieta», le recordó Marisol. «Aún no sabemos el sexo, papá». «Yo siento que será niño», afirmó con seguridad Horacio, sirviéndose vino. No le ofreció a Ernesto, y éste sabía que tendría que esperar a que su suegro se dignara recordar su existencia. «Los Esquivelli siempre han tenido hijos fuertes. Yo era hijo único, mi padre también. Es una tradición». «Pero yo nací niña», objetó Marisol con una sonrisa. «Tú eres especial», dijo Horacio acariciándole la mano con ternura. «Más fuerte que muchos hombres que conozco». Su mirada se detuvo por un instante en Ernesto, que sintió como una ola de humillación le invadía por dentro. Sabía que su suegro nunca se lo había dicho directamente, pero consideraba que no era digno de su hija. Demasiado blando, poco exitoso, sin el carácter que tenían Horacio y su hija. «He oído que tienes problemas en el trabajo», le dijo Horacio de improviso cuando sirvieron el plato principal. «¿Te han vuelto a quitar la prima?». Ernesto miró rápidamente a Marisol. Ella le respondió con una sonrisa culpable.
lo que significaba que, al fin y al cabo, le había contado a su padre lo que habían hablado. Un pequeño malentendido, espetó entre dientes. Ya está solucionado. ¿Sabes? En mi empresa acaba de quedar libre el puesto de subdirector de logística, comentó Horacio como de pasada. El sueldo es excelente y hay buenas perspectivas. Yo podría... Gracias, pero estoy contento con mi trabajo actual, lo interrumpió Ernesto, aunque ambos sabían que era mentira. Como quieras, dijo Horacio encogiéndose de hombros. Solo quería ayudar. Al fin y al cabo, pronto vas a ser padre. Un niño necesita estabilidad, no un padre resentido con el mundo y con un sueldo de miseria. ¡Papá!, protestó Marisol. No pasa nada, cariño, dijo Ernesto con una sonrisa forzada. Tu padre tiene razón. Realmente tengo que pensar en el futuro de nuestro hijo. El resto de la cena transcurrió en un ambiente tenso. Horacio habló de sus planes para ampliar la cadena de supermercados. Marisol compartió las novedades del salón de belleza y Ernesto picoteó en su plato en silencio, sintiéndose invisible. Cuando se habló de elegir un nombre para el futuro bebé, ni siquiera intentó intervenir, ya que la decisión se había tomado sin él. De vuelta a casa, Ernesto permaneció en silencio, ignorando los intentos de Marisol por entablar conversación. No puedes estar enfadado para siempre, le dijo ella cuando ya estaban en la cama. Papá solo quiere lo mejor para nosotros. Para ti sí, respondió Ernesto, pero para él yo nunca seré lo suficientemente bueno. No es verdad, replicó Marisol, pero su voz no sonaba segura. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a ti. A nosotros. Ernesto se dio la vuelta en silencio y se quedó mirando a la oscuridad. En su cabeza daban vueltas las palabras de Paloma sobre que él no era una persona que se conformara con un papel secundario. Antes era así. ¿Y ahora? Su mano se extendió hacia la mesita de noche, donde estaba la cartera con la tarjeta de visita que le habían dado hoy. Estaba boca abajo, con un número de teléfono escrito a mano. Quizás había llegado el momento de recuperar el control de su vida, por cualquier medio. La tarjeta de Paloma Mendoza llevaba 3 días en el bolsillo de la chaqueta de Ernesto. La sacaba por las noches, cuando Marisol ya se había dormido, y la daba vueltas entre sus manos, pensando en las posibles consecuencias de una llamada telefónica. Al cuarto día, al volver del trabajo, donde lo habían regañado de nuevo por un pequeño error en los documentos, finalmente se decidió. Paloma respondió después del segundo tono, como si estuviera esperando su llamada. Su voz le pareció a Ernesto aún más seductora de lo que recordaba. Ya empezaba a pensar que habías borrado mi número, dijo ella sin preámbulos, y él percibió una sonrisa en su voz. He tenido mucho trabajo, mintió Ernesto, deteniéndose ante el escaparate de una tienda de electrónica para resguardarse del sol abrasador. Y no estaba seguro de que fuera una buena idea. ¿Y ahora lo estás? Su pregunta sonaba desafiante. Ernesto dudó, observando su reflejo en el escaparate. Ante él se encontraba un hombre de estatura media, con la barba bien recortada y los ojos cansados. Un hombre corriente, que no destacaba entre la multitud. Uno de esos a los que las mujeres no miran en la calle. Así era antes de conocer a Marisol, cuando su mediocridad no saltaba a la vista con tanta claridad. Al lado de la brillante y llamativa hija de Horacio Esquivel, se había convertido en una sombra, en un apéndice de su apellido. Creo que deberíamos vernos, respondió finalmente. Solo para hablar. Claro, solo para hablar, repitió Paloma con ligera ironía. ¿Conoces el bar El Marinero, en el Paseo Marítimo? No es el más popular entre la élite local, pero es tranquilo y tiene buena cocina. A las 7 de la tarde, propuso Ernesto, pensando ya en qué excusa inventarse para su mujer. Te espero, respondió Paloma simplemente y colgó. Al llegar a casa, Ernesto encontró a Marisol en el salón, delante del ordenador portátil. Estaba tomando notas en un cuaderno, y su rostro expresaba una concentración que él conocía muy bien. En esos momentos se parecía mucho a su padre. Los mismos ojos entrecerrados, el mismo pliegue entre las cejas, la misma inmersión total en el trabajo, como si no existiera nada más en el mundo. «Hola», dijo él al pasar, tratando de no delatar su nerviosismo. «¿Qué tal en la peluquería?» Marisol levantó la cabeza y su rostro se iluminó con una sonrisa. «Genial. Por fin hemos encontrado un proveedor para la línea orgánica de la que te hablé. Seremos los primeros en Guarapari en ofrecer estos productos». Se frotó la cintura y frunció ligeramente el ceño.
La verdad es que hoy he tenido que estar todo el día de pie y me duele un poco la espalda. Ernesto sintió una punzada de remordimiento al ver su rostro cansado y su enorme barriga. Faltaba menos de un mes para el parto, y ella seguía trabajando como si no estuviera embarazada. «Necesitas descansar más», le dijo sentándose a su lado en el sofá. «¿No crees que deberías tomarte unas vacaciones antes?». Marisol negó con la cabeza. «No, quiero lanzar la nueva línea antes de que nazca el bebé. Es muy importante para el salón». Le tomó de la mano. «Por cierto, hoy ha llamado papá. Nos invita a pasar el fin de semana a su casa de campo. Dice que es la época de floración de las jacarandas y que te encantará pescar en el lago». Ernesto gimió mentalmente. Un fin de semana en compañía de Horacio era lo último que le apetecía. Pero ahora le venía bien. Era la oportunidad perfecta para marcharse esa noche sin levantar sospechas. «No suena mal», dijo encogiéndose de hombros. «Pero tengo que terminar un informe para el trabajo. Voy al despacho a trabajar un par de horas. Y luego quizá me reúna con Ricardo para tomar una cerveza. Hace tiempo que me lo ha propuesto». Marisol frunció ligeramente el ceño. «¿Ricardo? ¿El que trabajaba contigo en el departamento de logística?» Creía que se había ido a Río. «Volvió hace un par de semanas», improvisó Ernesto. «A visitar a sus padres. Me llamó hoy y me propuso que quedáramos. ¿No te importa?» «Claro que no». Marisol volvió a sonreír, aunque su mirada seguía siendo cautelosa. «Pero no te quedes hasta muy tarde, ¿vale? Mañana hay que trabajar». Ernesto se inclinó y le dio un beso en la frente, tratando de no delatar su alivio. «Prometo volver antes de las 11». El bar El Marinero era un local pequeño en la parte antigua del paseo marítimo, lejos de los restaurantes y clubes de lujo, donde solía pasar el tiempo la élite local. El letrero de madera con la imagen de un marinero se balanceaba ligeramente con el viento, y por las ventanas abiertas se oían el sonido de una guitarra y voces en voz baja. Ernesto miró a su alrededor, asegurándose de que ninguno de sus conocidos lo había visto, y entró. Paloma estaba sentada en una mesa en un rincón, bebiendo un cóctel en una copa alta. Hoy llevaba el pelo suelto, cayéndole en ondas oscuras sobre los hombros, y una blusa blanca con los hombros al descubierto que resaltaba su piel bronceada. Al ver a Ernesto, le sonrió y le saludó con la mano. «Al final has venido», dijo ella cuando él se sentó frente a ella. «La verdad es que dudaba». «Yo también», respondió Ernesto con sinceridad. Echó un vistazo al menú, pero no conseguía concentrarse en los nombres de los platos. «No sé por qué estoy aquí. Para vivir un poco para mí y no para mi mujer y mi suegro», respondió Paloma con sencillez. Llamó al camarero. «2 cervezas, por favor, y nachos con guacamole». Cuando el camarero se alejó, ella se inclinó hacia Ernesto y él volvió a percibir el aroma de su perfume, algo amargo, con notas de sándalo y vainilla. «Cuéntame algo de ti», le pidió ella. «De ti mismo, no del marido de la hija de Esquivel». Y Ernesto se lo contó. Le contó que había llegado a Guarapari desde São Paulo hacía 6 años, con el sueño de montar su propio negocio de importación de piezas para motocicletas. Le contó que había conocido a Marisol en un festival municipal, donde ella era una de las organizadoras. Le contó que su belleza y su energía lo habían cautivado, haciéndole olvidar todo lo demás. De cómo Horacio, desde el primer encuentro, le dejó claro que no lo consideraba un partido adecuado para su princesa. «Pero al final os casasteis», comentó Paloma cuando les trajeron la segunda ronda de bebidas. «¿Así que lograste convencerlo?» «No del todo», Ernesto sonrió con amargura. «Marisol le dijo a su padre que se casaría conmigo con su bendición o sin ella. Por primera vez en su vida, se rebeló contra su voluntad». Giró la copa entre sus manos. «Creo que por eso nunca lo aceptó. Me convertí en el símbolo de su rebelión». «¿Y después?», preguntó Paloma, sin apartar de él sus atentos ojos. «¿Qué pasó después?». «Y después la realidad se impuso». Ernesto se encogió de hombros. «Horacio nos regaló una casa, una mansión lujosa con la que ni siquiera podía soñar. Pagó la reforma del salón de belleza de Marisol y financió la campaña publicitaria. Se encargó de que todo el mundo en la ciudad supiera que su hija se había casado con un simple gerente, pero que seguía siendo una Esquivel, con todos los privilegios. ¿Y tú?». Paloma le cubrió la mano con la suya. «¿Qué obtuviste tú?». «Una esposa hermosa, una casa bonita, y la etiqueta de yerno de Esquivel, que no se borra ni con agua». Se bebió el resto de la cerveza de un trago. «¿Sabes lo que más me duele?».
que la quería de verdad, pero cada día se parece más a su padre. O quizás siempre ha sido así, y yo no quería verlo. Paloma sacudió la cabeza pensativa. Y ahora vas a tener un hijo, el heredero del imperio de Esquivel, al que solo veré los fines de semana, porque el resto del tiempo lo pasará con la niñera, en las clases y en el colegio que elija su abuelo, continuó Ernesto. Y si es niño, seguramente lo llamarán en honor al Esquivel mayor. ¿Ni siquiera en honor a tu padre?, se sorprendió Paloma. Mi padre era mecánico de automóviles en las afueras de San Paulo, dijo Ernesto con amargura. Para Horacio, no es una persona cuyo nombre merezca ser inmortalizado. Paloma lo miró atentamente, y había algo en su mirada que Ernesto no podía descifrar. ¿Piedad? ¿Comprensión? ¿Interés? Entonces, ¿la casa en la que viven es un regalo de boda?, preguntó ella, como de pasada. Sí, fue el regalo de boda más grandioso, asintió Ernesto. 2 plantas, 5 dormitorios, piscina, jardín, un auténtico palacio. Marisol estaba encantada. ¿Y tú? Yo me sentía aún más insignificante, admitió. Nunca tendré dinero para una casa así, nunca. ¿Y a nombre de quién está a la venta?, preguntó Paloma con un nuevo tono en la voz. A nombre de los dos, respondió Ernesto, un poco sorprendido por la pregunta. Horacio insistió en que todo estuviera legalmente impecable. Marisol y yo somos propietarios al 50%. ¿Entonces puedes disponer de tu mitad?, precisó Paloma, y ahora en sus ojos se leía claramente el interés profesional. En teoría sí, se encogió de hombros Ernesto. ¿Pero a qué te refieres? Paloma se recostó en el respaldo de la silla, estudiándolo con evidente interés. Solo pienso en voz alta. Sabes, todos los días veo cómo la gente compra, vende y regala propiedades. Y con qué frecuencia cometen errores al no comprender todas sus posibilidades. Su conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Ernesto. En la pantalla apareció el nombre de Marisol. Dudó un momento antes de responder. ¿Sí, cariño? ¿Llegas pronto? La voz de Marisol sonaba preocupada. Son casi las 10. Ricardo y yo nos hemos entretenido recordando, mintió Ernesto, sintiendo que se le enrojecían las orejas. Llego enseguida. Quizá media hora más. Está bien. Marisol pareció creerle. Pero no bebas demasiado, ¿de acuerdo? Por supuesto. Colgó rápidamente y miró a Palomita con aire culpable. Lo siento, tengo que irme. Lo entiendo. Ella sonrió, pero no hizo ningún intento por levantarse. ¿Nos vemos pronto? Ernesto sabía que debía decir y fin, que esa noche había sido un error, que amaba a su esposa, especialmente ahora que esperaban su primer hijo. Pero en lugar de eso, escuchó su propia voz. ¿Quizás el próximo martes? Tengo una reunión de trabajo en el centro. Podría pasarme por tu oficina después. Te espero, respondió Paloma simplemente, y Ernesto sintió que algo se le revolvió por dentro al ver su sonrisa. Las semanas siguientes se convirtieron para Ernesto en una extraña doble vida. Durante el día era un marido ejemplar. Acompañaba a Marisol a las citas con el médico, discutía con ella los nombres para el niño y los planes para el futuro. Por las tardes, 2 veces por semana, se reunía con Paloma, a veces en un pequeño bar a las afueras de la ciudad, otras en su modesto apartamento en el segundo piso de un viejo edificio cerca del puerto. Con cada encuentro, su relación se hacía más íntima. Paloma no se parecía a ninguna mujer que él hubiera conocido antes. No había ni una pizca de fingimiento en ella. Decía lo que pensaba y hacía lo que quería. Con ella, Ernesto no se sentía un apéndice del éxito ajeno, sino una persona independiente cuya opinión importaba. En la tercera semana de sus encuentros, tumbado en la cama de su apartamento, Ernesto se permitió por primera vez imaginar cómo sería vivir con Paloma. Una vida sencilla y honesta, sin la sombra de Horacio Esquivel sobre cada una de sus decisiones. ¿En qué piensas?, preguntó Paloma, recorriendo con el dedo la línea de su mandíbula. En que no puedo seguir así, admitió Ernesto. Marisol va a dar a luz pronto. Debo estar a su lado. Debo ser un buen padre. Paloma se incorporó sobre el codo y le estudió el rostro. ¿Y qué hay de ser feliz? ¿No te lo mereces? Ernesto esbozó una sonrisa amarga. La felicidad es un lujo inalcanzable para el yerno de Esquivel. Paloma se quedó callada un rato y luego se levantó de la cama y se puso una bata de seda. Se acercó a la cómoda, sacó una carpeta y volvió a la cama. Tengo que enseñarte algo, dijo abriendo la carpeta.
He estudiado los documentos de tu casa. Ernesto se sentó, sin entender a qué se refería. ¿Para qué? Porque quería saber si tenías alguna vía para liberarte, respondió ella con sencillez. Y parece que la he encontrado. Le tendió varias hojas con texto legal. Ernesto echó un vistazo a la primera página, sin entender muchos de los términos. ¿Qué significa esto? Significa, explicó Paloma con paciencia, que según los términos de la donación, tú eres el propietario con los mismos derechos que ella, y que puedes disponer de tu mitad sin el consentimiento de tu esposa. Pero lo más interesante está aquí, dijo pasando la página. Marisol tiene un poder notarial que te permite realizar cualquier transacción inmobiliaria en tu nombre, lo que significa que, desde el punto de vista legal, yo puedo hacer lo mismo, dijo Ernesto lentamente, empezando a comprender. Exacto, asintió Paloma. Puedes vender o regalar tu parte de la casa a quien quieras, o toda la propiedad. Y como tienes una muestra de su firma en los documentos, Ernesto negó con la cabeza apartando los papeles. Eso es un fraude. No puedo hacerle eso a Marisol. ¿Y cómo te trataron a ti?, preguntó Paloma en voz baja. ¿Te convirtieron en una sombra sin voluntad? ¿En un apéndice del apellido Esquivel? Tú mismo dijiste que no podías seguir así. Le tomó de la mano. Piénsalo. La casa vale una fortuna, suficiente para empezar una nueva vida, conmigo o sin mí, si lo prefieres. Ernesto la miró, sin dar crédito a sus oídos. ¿Me estás proponiendo que le robe la casa a mi mujer embarazada? Te estoy proponiendo que recuperes el control de tu vida, dijo Paloma con firmeza. Tú decides. Pero si decides hacerlo, te ayudaré con los papeles. Será fácil, sobre todo ahora que está en el último mes y totalmente ocupada con los preparativos para el parto. Ernesto se levantó de la cama y empezó a vestirse, sintiendo cómo se agolpaban en su cabeza pensamientos contradictorios. Necesito pensarlo. Claro, Paloma no lo detuvo. Pero no lo pienses demasiado. Oportunidades como esta no se presentan todos los días. De camino a casa, Ernesto no podía quitarse de la cabeza la idea que le había metido Paloma. Por un lado, la sola idea de engañar a Marisol le parecía repugnante, pero por otro lado, ¿no era esta una oportunidad para salir por fin de la sombra de la familia Esquivel? ¿No merecía al menos intentarlo para construir una vida según sus propias reglas? Al día siguiente, Marisol notó un cambio en su comportamiento. «Estás raro últimamente», le dijo durante el desayuno, estudiando su rostro. «¿Todo va bien en el trabajo?» «Todo va bien», respondió Ernesto, evitando su mirada. «Solo tengo muchos proyectos ahora». «¿Es por el bebé?» Marisol se llevó la mano al vientre. «¿Estás nervioso por el parto?» «Quizá», aprovechó la excusa que ella le ofrecía. «No sé si seré un buen padre». El rostro de Marisol se suavizó. «Serás un padre maravilloso», dijo con seguridad. «Veo cómo tratas a los hijos de nuestros amigos, con tanta atención y paciencia». Sus palabras no hicieron más que aumentar el sentimiento de culpa que carcomía a Ernesto. Se levantó apresuradamente de la mesa, alegando que tenía una reunión temprano. «No te olvides de que hoy cenamos en casa de los Méndez», le recordó Marisol cuando ya estaba en la puerta. «A las 8 de la tarde». Ernesto asintió, aunque sabía que no podría ir. Tenía una cita con Paloma y hoy iba a darle una respuesta. Pasó todo el día como en una nube, realizando mecánicamente sus tareas y evitando conversar con sus compañeros. A las 6 de la tarde, le escribió a Marisol que se había retrasado en el trabajo y que se reuniría con ella en casa de los Méndez. Era otra mentira más en la larga lista de engaños de las últimas semanas. Paloma lo recibió en su apartamento con una botella de vino y una sonrisa enigmática. ¿Has tomado una decisión?, preguntó ella sin preámbulos cuando se sentaron a la pequeña mesa de la cocina. Ernesto suspiró profundamente. «Sí, lo haré». Los ojos de Paloma se iluminaron con un brillo emocionado. «Estupendo. Ya he preparado todos los documentos necesarios». Sacó una carpeta del cajón de la mesa. «Solo necesitamos tu consentimiento y una muestra de la firma de Marisol». «Tengo varios documentos con su firma», dijo Ernesto, sintiendo que algo se rompía en su interior al pensar en lo que estaba a punto de hacer. «Perfecto», asintió Paloma. «Entonces podemos actuar mañana mismo. Solo hay que elegir a quién transferir la propiedad de la casa». Ernesto se quedó paralizado. «¿En qué sentido? Pensaba que la pondríamos a mi nombre». Paloma negó con la cabeza. «Sería demasiado obvio. Si la casa se transfiere a tu nombre,
Horacio se dará cuenta inmediatamente de que has sido tú y encontrará la manera de anular la transacción. No, necesitamos a una tercera persona, alguien que no levante sospechas. Sonrió. Por ejemplo, yo. ¿Tú? Ernesto frunció el ceño. Pero entonces la casa sería tuya, no mía. Será nuestra casa, dijo Paloma con suavidad, cubriendo su mano con la suya. En cuanto todo se calme, podremos vivir allí juntos. O venderla y comprar algo más modesto, e invertir la diferencia en el negocio. La importación de piezas para motocicletas con la que tanto has soñado. Se inclinó hacia él. Piénsalo, Ernesto. Una vida de verdad, sin tener que mirar atrás a los esquiveles. Tu propia vida. Ernesto la miró y sintió que su determinación se fortalecía. Quizás no era un camino honesto, pero era el camino hacia la libertad que tanto anhelaba. Está bien, dijo finalmente. Hagámoslo. Esa noche, Ernesto volvió tarde a casa, alegando problemas en el trabajo. Marisol ya dormía, y él se alegró de ello. No estaba seguro de poder mirarla a los ojos sin delatar sus planes. Marisol se despertó con una extraña sensación de presión en la parte baja del abdomen. Miró el reloj. Eran las 4 de la madrugada. Faltaban 2 semanas para la fecha prevista del parto. Se giró lentamente hacia un lado, esperando que la desagradable sensación desapareciera al cambiar de postura. En la almohada contigua, Ernesto dormía plácidamente, roncando suavemente. Últimamente parecía especialmente cansado, así que Marisol decidió no despertarlo. Se sentó con cuidado en el borde de la cama y dejó caer los pies sobre el suelo frío. De repente, el dolor desapareció y Marisol exhaló con alivio. Probablemente solo era el bebé moviéndose mucho. Últimamente, el pequeño se había vuelto muy inquieto, como si estuviera impaciente por salir al mundo. Marisol se puso la mano sobre el vientre y lo acarició con ternura. «Aguanta un poco más», susurró. Se levantó y se dirigió lentamente al baño, decidida a beber agua. Pero antes de que Marisol llegara a la puerta, una nueva oleada de dolor, mucho más fuerte que la anterior, la obligó a detenerse y apoyarse en la pared. Se mordió el labio para no gemir. Cuando el dolor remitió, Marisol miró el reloj. Solo habían pasado 7 minutos desde la primera oleada. No podía ser una coincidencia. Ernesto, llamó a su marido, volviendo a la cama y sentándose en el borde. «Ernesto, despierta». Él murmuró algo ininteligible y se dio la vuelta. «¡Ernesto!». Marisol lo sacudió por el hombro, sin ocultar ya la inquietud en su voz. Creo que han empezado las contracciones». Ernesto abrió los ojos y miró a su esposa sin comprender. «¿Qué? ¿Ahora? Pero si aún faltan 2 semanas». «Lo sé». Marisol respiró hondo tratando de controlar el pánico que la invadía. «Pero son contracciones regulares y bastante fuertes». Ernesto se sentó bruscamente en la cama, despierto de golpe. «¿Qué hacemos? ¿Vamos al hospital?» «Todavía no lo sé». Marisol sacó el teléfono y abrió la aplicación en la que llevaba el control del embarazo. La doctora Méndez dijo que llamáramos cuando las contracciones fueran cada 5 minutos. Esperemos y veamos cómo evoluciona la situación. Ernesto parecía inseguro, pero asintió con la cabeza. Se levantó de la cama y se puso unos vaqueros y una camiseta. «Te prepararé un té y prepararé la bolsa para el hospital». «La bolsa ya está preparada», le recordó Marisol, señalando la gran bolsa de deporte que había preparado 2 semanas antes y que estaba en una esquina de la habitación. «Pero no me negaré al té». Mientras Ernesto se afanaba en la cocina, Marisol volvió a sentir una oleada de dolor, esta vez tan fuerte que tuvo que morder la almohada para no gritar. Según la aplicación, solo habían pasado 5 minutos desde la contracción anterior. Cuando el dolor remitió, Marisol notó que la sábana estaba húmeda. Pasó la mano y vio en los dedos un líquido transparente con vetas rosadas. «¡Ernesto!», gritó, y por primera vez en todo el embarazo se percibía miedo en su voz. «¡Ernesto! ¡He roto aguas!». Ernesto llegó corriendo de la cocina con una taza de té a medio preparar en las manos. Su rostro palideció al ver el estado de su esposa y la mancha húmeda en la cama. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo con determinación, dejando la taza en la mesita de noche y cogiendo el teléfono. «No, mejor vamos ya». Marisol ya se había levantado de la cama, sujetándose el vientre con una mano. «Tú me llevarás más rápido que la ambulancia». Ernesto no discutió. Se puso rápidamente las zapatillas, cogió las llaves del coche y ayudó a Marisol a llegar al garaje. Sentó a su mujer en el asiento trasero, donde podía tumbarse,
Metió la bolsa que había preparado en el maletero y se puso al volante. El trayecto hasta el hospital, que normalmente duraba 20 minutos, solo tardó 15 a esas horas de la madrugada. Ernesto conducía a toda velocidad por las calles desiertas de Guarapari, mirando constantemente a Marisol, que yacía con los ojos cerrados y respiraba con dificultad durante otra contracción. ¿Cómo estás?, le preguntaba cada 2 minutos. Bien, respondía Marisol, aunque el dolor era cada vez más fuerte y los intervalos entre las contracciones se acortaban. A la entrada del hospital, Ernesto detuvo el coche justo debajo de una señal de prohibición y salió corriendo en busca de ayuda. Al poco rato apareció un celador con una silla de ruedas, y Marisol, superando otra contracción, se sentó en ella. Ernesto la tomó de la mano y ella vio por primera vez en sus ojos verdadera preocupación y desconcierto. «Todo va a salir bien», susurró ella tratando de animarlo no solo a él, sino también a sí misma. En la sala de admisión, la enfermera de guardia, al ver el estado de Marisol, tramitó rápidamente su ingreso. Silvia Gómez, una mujer corpulenta de unos 50 años que llevaba muchos años trabajando en ese hospital, reconoció a la hija de Horacio Esquivel. «Bien, querida, ahora te llevaremos a una habitación y llamaremos al médico», dijo con tono profesional, mientras otra enfermera le tomaba la atención a Marisol. «¿Dónde está el doctor Méndez?», preguntó Marisol, tratando de hablar con calma, a pesar de la nueva oleada de dolor que la invadió. «Ya le he dicho que has ingresado», respondió Silvia. «Vendrá enseguida. Mientras tanto, tenemos que medir la dilatación y preparar todo lo necesario». Marisol asintió con la cabeza y cerró los ojos. Las lágrimas brotaron involuntariamente de sus párpados, cuando otra contracción retorció todo su cuerpo en un espasmo doloroso. Ernesto estaba de pie junto a ella, sosteniéndole la mano, pero sus pensamientos comenzaron a divagar poco a poco en otra dirección. El plan que habían discutido con Paloma unos días antes debía llevarse a cabo en una semana. Habían decidido actuar después del parto, cuando Marisol estuviera en el hospital con el bebé. Pero ahora todo había cambiado. No esperaba que el parto se adelantara. «Señor, será mejor que espere en el pasillo», dijo Silvia, poniendo una mano en el hombro de Ernesto. «Tenemos que examinar a su esposa y cambiarle la ropa». Ernesto asintió, besó a Marisol en la frente y salió de la sala de exploración. En el pasillo, se apoyó contra la pared y sacó el teléfono. Sus dedos escribieron automáticamente un mensaje para Paloma. «Marisol está en el hospital. Las contracciones han comenzado antes de tiempo». La respuesta llegó casi al instante. «Ven, es el momento». Ernesto sintió que el corazón se le aceleraba. Hacerlo ahora, mientras Marisol daba a luz a su hija, le parecía monstruoso, incluso a él. Pero otra voz, la voz del rencor y la sed de justicia, le susurraba que no habría mejor momento. Marisol se quedaría en el hospital al menos 3 días, y posiblemente más, teniendo en cuenta el parto prematuro. Y Horacio seguramente estaría todo ese tiempo junto a su hija, en lugar de ocupado revisando el estado de la propiedad. Ernesto cerró los ojos con fuerza, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? ¿Quedarse con su esposa, apoyarla en este momento difícil, recibir juntos el nacimiento de su hija? ¿O aprovechar la situación y finalmente obtener la libertad con la que había soñado durante tanto tiempo? Silvia salió de la sala de observación. «Señor Gutiérrez, tenemos que trasladar a su esposa a la sala de partos. Ya tiene 7 centímetros de dilatación. El parto va muy rápido». «¿Es normal?», preguntó Ernesto asustado. «Aún faltan 2 semanas para la fecha prevista». «Es normal en las primíparas», respondió Silvia con calma. «No se preocupe, el doctor Méndez ya está de camino y nosotros prepararemos todo lo necesario». «¿Quiere estar con su esposa durante el parto?», Ernesto dudó. Era un momento decisivo del que dependía toda su vida futura. «Yo tengo que llamar a su padre. Tiene que saberlo», dijo Ernesto, aferrándose a la primera excusa que se le ocurrió. «Por supuesto», asintió Silvia. «Pero no tarde demasiado. Por lo que parece, el bebé tiene mucha prisa por salir al mundo». Ernesto observó cómo las enfermeras sacaban la camilla con Marisol de la sala de observación. Estaba pálida, con el pelo pegado a la frente por el sudor, pero al ver a su marido, intentó sonreír. Él se acercó rápidamente, le besó la mano y le susurró: «Llamaré a tu padre y volveré enseguida».
Marisol asintió débilmente antes de que su rostro se contorsionara en una mueca de dolor por una nueva contracción. La camilla desapareció tras las puertas de la sala de partos, y Ernesto se quedó en el pasillo, sintiendo cómo todo se le encogía por dentro debido a dos sentimientos contradictorios: culpa y determinación. Al salir del hospital, llamó a Horacio. La conversación fue breve. Su suegro solo le preguntó por el estado de su hija y le dijo que salía inmediatamente. Luego Ernesto se subió al coche y, en lugar de volver al hospital con su mujer, se dirigió a una dirección que conocía: la casa de Paloma. Ella lo esperaba, como si supiera que él elegiría precisamente ese camino. Al abrir la puerta, Paloma miró a Ernesto con atención. ¿Estás seguro?, preguntó sin preámbulos. No, respondió él con sinceridad. Pero estoy aquí. Paloma asintió y le invitó a entrar con un gesto. En la mesa del salón ya estaban dispuestos los documentos: formularios de donación sin rellenar, poderes y solicitudes para el registro civil. Junto a ellos había una carpeta con copias de los documentos originales de la casa, que Ernesto había sacado a escondidas de la caja fuerte familiar unos días antes. No tenemos mucho tiempo, dijo Paloma, sentándose a la mesa. Hay que hacerlo todo hoy y registrarlo antes de que acabe el día. Ernesto sacó con cuidado de la cartera varios documentos firmados por Marisol y los puso delante de Paloma. ¿Es suficiente? Ella examinó atentamente las firmas y asintió con la cabeza. Más que suficiente. Siempre firma igual, eso es bueno. La siguiente hora la pasaron rellenando minuciosamente los documentos. Paloma trabajaba concentrada y metódicamente, consultando de vez en cuando algunos archivos en su ordenador portátil. Ernesto estaba sentado a su lado, pasándole los papeles necesarios y tratando de no pensar en lo que estaba pasando en ese momento en el hospital. Su teléfono vibró varias veces. Eran mensajes de Horacio, que ya estaba en la maternidad y preguntaba dónde estaba Ernesto. Él respondía vagamente que se había retrasado por el tráfico y por asuntos importantes que debía resolver antes de la baja por paternidad. Horacio pareció conformarse con esas explicaciones y solo le informó de que Marisol había sido trasladada a la sala de partos y que el parto era difícil. Al oír la noticia, Ernesto sintió un escalofrío recorriendo su espalda. ¿Y si le pasaba algo a Marisol? ¿Y si ella lo necesitaba en ese momento? Pero Paloma, como si sintiera su vacilación, le puso la mano en el hombro. Ya casi hemos terminado, le dijo con suavidad. Un poco más y podrás ir a verla. Solo tienes que firmar aquí y aquí. Ernesto miró los documentos que tenía delante: el contrato de donación por el que él y Marisol cedían gratuitamente su casa, el hogar de su familia, el regalo de Horacio a una tal Paloma Mendoza. La mano de Ernesto tembló cuando firmó la última hoja. Acababa de cruzar una línea que nunca pensó que podría cruzar. Muy bien, dijo Paloma, recogiendo cuidadosamente todos los documentos y guardándolos en una carpeta. Ahora tenemos que llegar a la oficina de registro antes de que cierren. He avisado a mis compañeros de que tenemos un caso urgente. Nos están esperando. ¿Y si Marisol o su padre comprueban el estado de la casa antes de lo previsto?, preguntó Ernesto, consciente de repente del peligro. No lo comprobarán, respondió Paloma con seguridad. ¿Quién comprueba el estado de su propiedad todos los días, especialmente cuando acaba de nacer un niño en la familia? Además, sonrió, puedo suspender cualquier solicitud de información sobre esta dirección durante unos días. Es un privilegio profesional. Ernesto asintió con la cabeza, sintiendo un extraño entumecimiento. Los acontecimientos se desarrollaban demasiado rápido, sin dejar tiempo para dudas ni reflexiones. Solo le quedaba seguir la inercia de su propia elección. Paloma cogió el bolso y las llaves del coche. Vamos, yo conduzco. Cuando salieron del edificio de la oficina de registro, Ernesto sintió que le invadía un cansancio terrible. Lo había hecho, realmente lo había hecho. La casa en la que había vivido con Marisol durante 3 años, la casa en la que ella había preparado la habitación para su hijo, ya no les pertenecía. Ahora pertenecía a Paloma, una mujer a la que Ernesto solo conocía desde hacía unas semanas. «Tienes muy mal aspecto», le dijo Paloma mirándolo atentamente. «Tienes que arreglarte antes de ir al hospital. Vamos a mi casa, te das una ducha y tomas un café». Ernesto quería negarse, ya había estado fuera demasiado tiempo, pero sabía que ella tenía razón. En su estado actual, presentarse en el hospital era arriesgado. Horacio seguramente notaría su nerviosismo y su extraño comportamiento.
En el apartamento de Paloma, Ernesto se duchó rápidamente. Se puso una camisa limpia que había dejado allí por precaución para sus encuentros y se tomó 2 tazas de café fuerte. Paloma lo observaba con evidente interés, como si estudiara su reacción ante lo sucedido. ¿Estás nervioso?, le preguntó cuando Ernesto revisó el teléfono por tercera vez. Claro, respondió él secamente. Mi mujer está dando a luz y yo... No terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir. Estás haciendo lo que debes hacer, dijo Paloma con calma. Por ti, por tu futuro. Y el futuro de mi hijo. Por primera vez en todo ese tiempo, Ernesto hizo una pregunta que parecía no haberse ocurrido antes. Paloma frunció ligeramente el ceño. No dramatices, el niño estará bien. Marisol tiene el dinero del salón y a su padre con sus millones. No se quedarán en la calle. Ernesto quiso objetar algo, pero en ese momento sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Horacio. Con el corazón palpitando, Ernesto respondió. ¿Sí? ¿Dónde diablos estás?, gritó Horacio sin preámbulos. Su voz, normalmente controlada, temblaba por una mezcla de ira y ansiedad. Tu mujer lleva 5 horas de parto. Los médicos hablan de una posible cesárea y tú no estás con ella. Me he retrasado por un asunto importante, murmuró Ernesto, sintiendo cómo el color de la vergüenza le inundaba el rostro. ¿Más importante que el nacimiento de tu hijo?, estalló Horacio. Ve aquí inmediatamente, o te juro que... La comunicación se cortó. Tal vez Horacio colgó o había mala señal en el hospital. Ernesto bajó lentamente el teléfono y miró a Paloma. Tengo que irme. Parece que Marisol tiene problemas. Paloma asintió con la cabeza, poniéndose seria de repente. Por supuesto, te llamaré un taxi. En tu estado es mejor que no conduzcas. En el hospital reinaba una extraña atmósfera de tensa expectación. Horacio, inusualmente pálido y despeinado, recorría con pasos medidos el pasillo frente a la sala de partos. Al ver a Ernesto, se detuvo bruscamente y su rostro reflejó tal gama de emociones, desde el alivio hasta la ira, que Ernesto dio un paso atrás involuntariamente. Por fin, dijo Horacio entre dientes. ¿Dónde estabas? Resolviendo asuntos del trabajo, mintió Ernesto, tratando de parecer más seguro. Tuve que tomarme unos días libres, tramitar unos documentos. ¿Cómo está Marisol? Horacio lo miró fijamente, como tratando de leer algo en sus ojos. Lo está pasando mal, dijo finalmente. El bebé está en presentación podálica, no puede pasar por el canal del parto. Ya lleva casi 6 horas de contracciones y no hay progreso. Los médicos dicen que si en la próxima hora la situación no cambia, harán una cesárea. Ernesto sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Marisol había estado sufriendo allí todo ese tiempo mientras él... Tengo que ir con ella, dijo, dirigiéndose hacia la puerta de la sala de partos. Horacio lo sujetó por el codo. Espera, responde a una pregunta. Su voz se volvió suave y persuasiva. ¿Qué tienes en mente, Ernesto? Veo que algo tramas. Conozco esa mirada. Ernesto se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Acaso Horacio sospechaba algo? ¿Pero cómo? Era imposible que supiera lo de la casa. No sé de qué hablas, dijo Ernesto, esforzándose porque su voz sonara firme. Solo estoy preocupado por mi mujer y mi hijo. Horacio lo miró fijamente a los ojos durante un segundo y luego le soltó la mano. Espero que sea así, por el bien de mi hija y mi nieto. ¡Oh, nieta!, lo corrigió automáticamente Ernesto tratando de aliviar la tensión. Horacio no sonrió, solo señaló en silencio la puerta de la sala de partos y Ernesto, sin dudarlo, entró. Lo llevaron a una sala especial para familiares junto a la sala de partos. A los pocos minutos, apareció Silvia, que había acompañado a Marisol desde su ingreso. Me alegro de que haya llegado, dijo ella, y Ernesto percibió un ligero tono de reproche en su voz. Su esposa ha preguntado por usted. ¿Cómo está?, preguntó Ernesto, sintiendo que se le secaba la boca por el miedo. Está muy cansada, pero se mantiene fuerte, respondió Silvia, ayudándole a ponerse una bata desechable y un gorro. Ahora mismo se está decidiendo si hay que practicar una cesárea. El doctor Méndez está intentando girar al bebé para evitar la operación, pero si no lo consigue... No terminó la frase, pero Ernesto lo entendió todo. Se puso las botas y la mascarilla y entró en la sala de partos. El olor a medicamentos y sudor le golpeó la nariz. En la cama alta yacía Marisol, pálida como la cera, con ojeras y el pelo enmarañado y húmedo.
A su lado se afanaban dos enfermeras y la doctora Méndez, una mujer bajita de rostro cansado pero decidido. Al ver a su marido, Marisol esbozó una débil sonrisa. «Has venido», susurró, y en sus ojos brillaron lágrimas de alivio. Ernesto se acercó a ella. La tomó de la mano, tratando de no tocar el gotero conectado a su muñeca. «Perdona por haber tardado tanto», dijo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Cómo estás?» «Ahora mejor». Marisol intentó sonreír, pero su rostro se contrajo en una mueca de dolor por una nueva contracción. «El bebé no quiere salir». «Decidamos qué hacer», intervino la doctora Méndez, comprobando los datos del monitor que controlaba los latidos del feto. «Si en la próxima hora no hay progresos, tendremos que hacer una cesárea. El riesgo para el niño aumenta con cada hora que pasa». Marisol apretó la mano de Ernesto con tanta fuerza que él sintió dolor. «Tengo miedo a la operación», susurró ella. «Papá me dijo que mamá murió por complicaciones tras una cesárea cuando yo nací». Los 2 primeros días después del parto fueron como una neblina para Marisol. El agotador parto de 6 horas con presentación pélvica terminó en una cesárea de emergencia cuando el pulso del bebé comenzó a bajar. Al despertar de la anestesia, lo primero que oyó fue un llanto suave. Una niña sana y fuerte, que pesaba 3 kilos 200 gramos, yacía en una cuna transparente junto a su cama. A pesar del parto prematuro, la pequeña estaba completamente sana. Marisol no recordaba bien cómo había reaccionado Ernesto. El dolor, el cansancio y los medicamentos habían borrado esos recuerdos. Creía que él estaba a su lado cuando le mostraron a su hija, pero parecía extrañamente distante. Sin embargo, Marisol lo atribuyó al shock y al estrés que ambos habían sufrido. La presencia más fiable y constante en aquellos días era la de su padre, Horacio, que prácticamente no se separaba del hospital y se había instalado en la sala de visitas. Al tercer día, Marisol se sintió mejor. Todavía sentía dolor por la operación, pero ya podía sentarse en la cama, coger a su hija en brazos e incluso caminar un poco por la sala. Los médicos decían que se estaba recuperando bien, pero insistían en que permaneciera en el hospital al menos una semana más debido a la operación. Esta perspectiva deprimía a Marisol, que quería volver cuanto antes a casa, a la acogedora habitación infantil que Ernesto y ella habían preparado durante los últimos meses. Ernesto la visitaba todos los días, pero no por mucho tiempo. Lo justificaba diciendo que tenía que terminar los últimos preparativos en casa y arreglar las cosas en el trabajo para poder pedir la baja por paternidad. Su comportamiento se volvía cada vez más extraño. Evitaba la mirada directa, revisaba el teléfono con frecuencia y se estremecía cuando Horacio entraba en la habitación. La mañana en que la pequeña cumplió exactamente 3 días, Marisol se despertó con el sonido de un mensaje entrante. Se estiró para coger el teléfono, con cuidado de no molestar las suturas, y vio un mensaje de su marido. «Querida, después del parto necesitas descansar. Quédate en el hospital un poco más. Hablaré con el doctor Méndez para que no te den el alta hasta dentro de 2 semanas como mínimo. Te quiero a ti y a la niña». Marisol frunció el ceño al releer el mensaje. Había algo en su tono que no le gustaba. En 3 años de matrimonio se había acostumbrado a que Ernesto nunca empezara los mensajes con, ni los firmara con, «te quiero». Además, él sabía perfectamente lo mucho que ella odiaba los hospitales y lo impaciente que estaba por volver a casa. No tuvo tiempo de pensar en lo extraño del mensaje cuando entró en la habitación Silvia, la misma enfermera que la había atendido el primer día. En esos días se había establecido una relación casi amistosa entre ellas. Silvia a menudo se quedaba en la habitación más tiempo del necesario, contando historias divertidas de sus 30 años de experiencia y dando consejos sobre el cuidado de los recién nacidos. «Buenos días, Paloma», sonrió Silvia mientras revisaba el gotero. «¿Cómo te encuentras? ¿Te duele algo?» «Ya menos», respondió Marisol dejando el teléfono. «Silvia, ¿sabes si mi marido ha hablado con el doctor Méndez sobre mi alta?» Silvia levantó las cejas con sorpresa. «No que yo sepa. ¿Qué ha pasado?» Marisol le mostró el mensaje de Ernesto. Silvia lo leyó y su rostro, normalmente abierto y amistoso, se volvió serio de repente. «Qué raro», dijo devolviéndole el teléfono. «De hecho, la doctora Méndez me dijo esta mañana que, si todo seguía así, podrías irte a casa dentro de 5 días. Antes de lo previsto».
Marisol sintió cómo la inquietud crecía en su interior. Algo definitivamente no estaba bien. Llámalo, le aconsejó Silvia. Quizás solo está preocupado por ti. Marisol asintió y marcó el número de su marido. Sonaron largos tonos. Nadie respondía. Lo intentó una vez más y otra, pero el resultado fue el mismo. Probablemente esté ocupado, dijo tratando de que su voz sonara segura. Tiene mucho que hacer preparando la casa. Silvia asintió, pero Marisol vio una sombra de inquietud en sus ojos. Descansa, cariño. Traeré a la niña en media hora para que la alimentes. Una vez sola, Marisol intentó calmarse. Quizás estaba exagerando. Ernesto solo estaba preocupado por ella y por la niña. Quería que recibieran los mejores cuidados. Pero una extraña sensación de inquietud no la abandonaba. Una hora más tarde, después de dar de comer a su hija y acostarla en la cuna, Marisol volvió a coger el teléfono. Ernesto seguía sin contestar. Llamó a su padre, pero le saltó el buzón de voz. Horacio le avisó de que hoy tenía una reunión importante. Marisol se sintió atrapada. Nadie le contestaba y la sensación de inquietud se intensificaba. Cuando Silvia volvió a aparecer en la habitación, Marisol ya estaba sentada en el borde de la cama, balanceando nerviosamente el pie. No puedo contactar con mi marido ni con mi padre, dijo con inquietud. Y ese mensaje, hay algo que no va bien, Silvia. Lo presiento. La enfermera la miró atentamente. Sabes, no debería decirte esto. Comenzó bajando la voz, aunque estaban solas en la habitación. Pero esta mañana temprano, antes de empezar mi turno, vi a tu marido en el hospital. Marisol levantó la vista, sorprendida. ¿Ernesto? Pero no ha venido a verme. Exacto, asintió Silvia. Estaba en el pasillo, junto a la máquina de café, hablando por teléfono. No quería escuchar, solo pasaba por allí. Pero hablaba tan alto y con tanta emoción que era imposible no oírlo. ¿Qué decía? Marisol sintió que el corazón le latía más rápido. Hablaba con una mujer llamada Paloma. Decía algo sobre que todo había salido bien, que los papeles ya estaban listos y que ahora había que convencerla de que se quedara más tiempo en el hospital, dijo Silvia con voz insegura, como si temiera la reacción de Marisol. Pensé que se trataba de algún asunto de trabajo, quizá relacionado con tu baja por maternidad o algo así. Marisol sintió que se le iba la sangre de la cara. Paloma, ese nombre le resultaba extrañamente familiar. De repente, recordó que Ernesto había mencionado a una mujer con ese nombre que trabajaba en la administración municipal y les había ayudado con unos trámites para la casa unas semanas antes. Silvia, Marisol tomó a la enfermera de la mano. Tengo que comprobar algo, pero no puedo salir del hospital. ¿Me puedes ayudar? Silvia dudó solo un instante. ¿Qué necesitas? Acceso a Internet y, si es posible, un teléfono desde el que pueda llamar sin que salga mi número. Marisol se sorprendió a sí misma por su previsión, pero algo le decía que Ernesto podía estar rastreando sus llamadas. 15 minutos más tarde, Silvia regresó con un ordenador portátil y un viejo teléfono de botones. El ordenador es de recepción, explicó. La conexión a Internet no es muy rápida, pero funciona. El teléfono es el mío. Lo guardo en el armario por si se me descarga el móvil. Gracias, dijo Marisol, estrechando la mano de la enfermera con gratitud. Te debo una. Espero que todo sea un simple malentendido, dijo Silvia, pero su voz no sonaba muy segura. Una vez sola, Marisol abrió el portátil y entró en la página web del Servicio Municipal de Registro de la Propiedad. Hacía aproximadamente un mes que Ernesto y ella habían renovado el seguro del hogar y ella había tenido que familiarizarse con la interfaz de esta página web. Tras introducir la dirección de su casa y sus datos personales para acceder, pulsó Buscar. El sistema funcionaba lentamente y esos pocos minutos le parecieron una eternidad a Marisol. Por fin, la página se cargó y ella se quedó mirando la pantalla, sin poder creer lo que veían sus ojos. Estado de la propiedad. Modificado hace 2 semanas. Propietaria actual, Paloma Mendoza. Marisol sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Su casa, el hogar de su familia, el regalo de su padre por su boda, ahora pertenecía a otra mujer. ¿Cómo era posible? Ella nunca había firmado ningún documento de venta o donación. Ahora todo encajaba. El extraño comportamiento de Ernesto en las últimas semanas, su distanciamiento, su renuencia a pasar tiempo con ella en el hospital. Y por último, el mensaje de esa mañana pidiéndole que se quedara más tiempo en el hospital. La había traicionado, le había robado su casa, y lo había hecho mientras ella daba a luz a su hijo.
El primer impulso de Marisol fue llamar inmediatamente a Ernesto y exigirle una explicación. Pero algo la detuvo. Si era capaz de tal engaño, ¿quién sabe qué más podría haber hecho? No. Necesitaba a alguien en quien pudiera confiar plenamente. Necesitaba a su padre. Marisol tomó el teléfono de Silvia y marcó el número de Horacio. Esta vez respondió al segundo tono. ¿Hola? Su voz sonaba formal, claramente no reconoció el número desconocido. Papá. Marisol apenas podía contener las lágrimas. Soy yo. ¿Marisol? Horacio cambió de tono al instante. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿El niño? El niño está bien, le aseguró rápidamente Marisol. Pero ha pasado algo terrible, papá. Ernesto ha puesto nuestra casa a nombre de una mujer, a nombre de Palomita Mendoza. Acabo de comprobarlo en la página web del ayuntamiento. Se hizo un silencio tan profundo que, por un momento, Marisol creyó que se había cortado la comunicación. «Papá, ¿me oyes?» «Te oigo», dijo Horacio con voz gélida. «¿Estás segura de lo que dices?» «Absolutamente. Estoy viendo los documentos ahora mismo. El contrato de donación con mi firma falsa. La fecha es el día en que di a luz». La voz de Marisol se quebró y rompió a llorar. «¿Qué hago, papá?» «Nada», dijo Horacio con firmeza. «No tienes que hacer nada. Cuídate y cuida del niño. Yo lo arreglaré todo». «¿Pero cómo? Los documentos ya están firmados, la casa es legalmente de esa mujer». «No te preocupes por eso». La voz de Horacio se volvió aún más fría. «Hay cosas más importantes que las formalidades legales. Solo dime una cosa, ¿ese contrato se firmó el día que naciste?» «Sí», sollozó Marisol. «El mismo día en que yo estaba sufriendo en la sala de partos, y Ernesto desapareció durante varias horas. Dijo que tenía que resolver unos asuntos del trabajo». «Entiendo». La voz de Horacio adquirió un tono metálico. «¿Y ahora tienes alguna información sobre dónde está?» Marisol negó con la cabeza, olvidando que su padre no podía verla. «No, no responde a mis llamadas. Pero esta mañana me envió un mensaje pidiéndome que me quedara más tiempo en el hospital». «Claro», dijo Horacio con una sonrisa amarga. «Necesita tiempo para borrar las huellas. Pero no te preocupes, pequeña, lo encontraré. Y a esa Palomita también». Algo en la voz de su padre hizo que Marisol se estremeciera. Tras su aparente calma y compostura, percibió ese tono que solo había oído una vez, cuando uno de los competidores intentó arrebatarle el negocio a Horacio con métodos sucios. Aquel hombre se marchó repentinamente de la ciudad, vendiendo todas sus propiedades por una miseria. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella, sintiendo de repente inquietud por Ernesto, a pesar de su traición. «Lo que debe hacer un padre cuando engañan a su hija y a su nieta», respondió Horacio con sencillez. «Restablecer la justicia. No te preocupes, cariño. Para cuando salgas del hospital todo estará resuelto». «Papá, no hagas nada». Marisol titubeó buscando las palabras. «Irreversible». Horacio guardó silencio durante unos segundos. «Solo haré lo necesario», dijo finalmente. «Ahora descansa y cuida de la pequeña. Iré a verte por la noche». Horacio Esquivel estaba sentado en su Mercedes negro frente a la casa que una vez le había regalado a su única hija. La lujosa mansión de 2 pisos, de estilo colonial, estaba rodeada por un frondoso jardín tropical. El sistema de seguridad, instalado por insistencia suya, estaba desactivado. Solo él, Marisol y, según se supo, Ernesto conocían los códigos de acceso. Junto a Horacio, en el asiento trasero, estaba Raúl, jefe de su servicio de seguridad, un hombre taciturno con el rostro desfigurado por una vieja cicatriz. Al volante estaba Miguel y en el asiento del copiloto, Jorge, 2 guardaespaldas que siempre acompañaban a Horacio en las dae importantes. Otros 2 todoterreno con cristales tintados estaban aparcados un poco más lejos. Horacio miraba con el ceño fruncido su teléfono. En la pantalla había un mensaje de su informante en el Servicio Municipal de Registro de la Propiedad, con la dirección de una tal Paloma Mendoza, que ahora era la propietaria legal de la casa de su hija. Sus hombres ya habían investigado a esa mujer. 31 años, soltera, trabajaba desde hacía 6 años en el ayuntamiento, especialista en registro de la propiedad. ¿Está Ernesto ahí?, preguntó Horacio sin apartar la vista de la pantalla. «Sí, señor», respondió Raúl. «Llegó hace aproximadamente 1 hora. Mis chicos vieron su coche cerca de la casa de esa mujer. Ella también está allí». Horacio asintió lentamente. Todo encajaba.
Su yerno no solo había robado una casa, la había robado por otra mujer, el mismo día en que Marisol daba a luz a su hijo. Horacio apretó con fuerza el teléfono, luchando contra el impulso de aplastarlo entre las manos. Bien, dijo tras una pausa, es hora de acabar con esta historia. A su señal, salieron otros 6 hombres de los todoterreno, todos de complexión fuerte, con rostros fríos e inexpresivos. Se reunieron alrededor de Horacio para recibir instrucciones. La situación es sencilla, dijo Horacio mirando a cada uno a los ojos. Mi yerno engañó a mi hija, falsificó documentos y robó la casa que yo les regalé. Ahora vamos a recuperar lo que pertenece a mi familia. Raúl, Miguel, Jorge, conmigo. Los demás rodead la casa. Que nadie salga y que no haya testigos. Mientras tanto, en la casa de Paloma Mendoza se desarrollaba una escena completamente diferente. Ernesto y Paloma estaban sentados a la mesa de la cocina, mirando documentos y bebiendo vino. El aire entre ellos chispeaba de tensión y excitación. Acababan de hacer algo que cambiaría sus vidas para siempre. No puedo creer que lo hayamos hecho. Ernesto sacudió la cabeza mientras miraba el nuevo extracto del registro de la propiedad que confirmaba que la casa ahora era oficialmente de Paloma. Ahora eres la feliz propietaria de una propiedad valorada en $500,000. Somos propietarios, le corrigió Paloma mientras llenaba las copas. En cuanto todo se calme un poco, venderemos la casa y empezaremos una nueva vida. Quizá nos vayamos de Guarapari, Río o São Paulo. Allí tendremos más oportunidades. Ernesto asintió, pero su rostro seguía tenso. Los acontecimientos de los últimos días, el parto prematuro de Marisol, su ausencia en el nacimiento de su hija, la tramitación apresurada de los documentos, no le dejaban tranquilo. Una parte de él seguía dudando de la corrección de su decisión. Deja de pensar en ella, dijo Paloma, como si le hubiera leído el pensamiento. Ella está bien, tiene un bebé, un salón de belleza y un papá millonario. Estará bien. Lo sé, Ernesto bebió un sorbo de vino. Es solo que todo ha pasado muy rápido. No estaba preparado para que se adelantara el parto. Pero eso nos ha favorecido, señaló Paloma recostándose en la silla. Nadie hizo preguntas innecesarias. Todos estaban concentrados en Marisol y el bebé. El momento perfecto. Ernesto quiso responder, pero en ese momento se oyó un estruendo ensordecedor. La puerta de entrada salió de sus bisagras y varios hombres irrumpieron en el apartamento. Todo sucedió tan rápido que ni Ernesto ni Paloma tuvieron tiempo de gritar. 2 hombres agarraron a Paloma y le torcieron los brazos a la espalda. Ernesto recibió un golpe en el plexo solar y se desplomó en el suelo, jadeando. Buenas noches. La voz tranquila, casi cortés, de Horacio Esquivel resonó en el silencio como un latigazo. Disculpen la intrusión, pero no hemos tenido tiempo para formalidades. Horacio entró en la habitación, echó un vistazo al desastre, la mesa volcada, los vasos rotos, los documentos esparcidos, y frunció el ceño. Odiaba el desorden. Raúl le acercó una silla y Horacio se sentó, alisando las arrugas de su impecable chaqueta. Miguel y Jorge se colocaron a ambos lados de él, cruzando los brazos sobre el pecho. «Qué pareja tan maravillosa», continuó Horacio, como si se tratara de una conversación trivial. «Mi yerno y...» Hizo una pausa, mirando a Paloma, que estaba sujeta por 2 matones. «Su nueva novia, señorita Mendoza, si no me equivoco». Paloma lo miraba con los ojos muy abiertos por el miedo. Sabía quién era Horacio Esquivel. Todo el mundo en Guarapari lo sabía, y todos le temían. «Señor Esquivel», dijo Ernesto con voz ronca, tratando de levantarse del suelo. «¿Puedo explicarle...?» «Claro que puedes», asintió Horacio. «Tendrás la oportunidad de hacerlo, pero primero tenemos que resolver algunos trámites legales». Chasqueó los dedos y Raúl le entregó una carpeta con documentos. Horacio la abrió y la puso sobre la mesa, delante de Paloma. «Es un documento muy sencillo, señorita Mendoza. Renuncia a los derechos sobre la propiedad que adquirió ilegalmente y reconocimiento de la falsificación de documentos. Firme aquí y aquí», señaló las líneas marcadas. «Y podremos terminar nuestra conversación rápidamente y, sin demasiado dolor». Paloma miró los documentos y luego a Horacio. «¿Y si me niego?». Su voz temblaba, pero aún se percibía en ella cierta insolencia. Horacio esbozó una leve sonrisa, fría, que no llegaba a los ojos. «Verá, señorita Mendoza, tengo una hija, la única hija a la que amo más que a nada en el mundo. Ahora está en el hospital tras un parto difícil,
con un bebé recién nacido en brazos, y acaba de enterarse de que su marido, Horacio miró con desprecio a Ernesto, ha robado la casa familiar mientras ella daba a luz a su hijo. Así que voy muy en serio. Le pregunto de nuevo, ¿firmará los documentos voluntariamente? Paloma tragó saliva al sentir que los hombres que la sujetaban la apretaban con más fuerza. Firmaré, susurró. Una decisión inteligente, asintió Horacio. Raúl, ayuda a la señora. Raúl soltó una de las manos de Paloma, le entregó un bolígrafo y acercó los documentos. Con mano temblorosa, ella firmó en los lugares indicados. Perfecto, dijo Horacio, recogiendo los documentos, comprobando cuidadosamente las firmas y guardando la carpeta. Y ahora, señorita Mendoza, tengo una propuesta de trabajo para usted. Paloma lo miró con curiosidad. Mañana por la mañana presentarás tu renuncia al servicio municipal. Al mediodía habrás salido de Guarapari, para siempre. A cambio recibirás... Horacio sacó un sobre del bolsillo interior y lo puso sobre la mesa. Fondos suficientes para comenzar una nueva vida lejos de aquí. Digamos, en Manaos o Belém. Pero mi vida está aquí, comenzó Paloma, pero Horacio levantó la mano para detenerla. Su vida aquí terminó en el momento en que decidió participar en el engaño a mi hija. No voy a discutir. Le ofrezco una solución que le permitirá conservar su capacidad para trabajar y su vida. En el silencio que siguió se oía la respiración entrecortada de Paloma. El miedo había palidecido su rostro hasta hacerlo casi transparente. Me iré, dijo por fin. Es lo más sensato, asintió Horacio. Raúl, acompaña a la señorita a otra habitación. Mi yerno y yo tenemos que hablar a solas. Cuando se llevaron a Paloma, Horacio miró por fin directamente a Ernesto, que seguía medio tumbado en el suelo, apoyado contra la pared. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el miedo. Me has decepcionado, Ernesto, comenzó Horacio, y en su voz no había rastro de ira, sino una tristeza cansada. Nunca te consideré digno de mi hija, es cierto, pero respeté su elección y traté de aceptarte en la familia. Te regalé una casa, te ayudé con el negocio, incluso te ofrecí un puesto en mi empresa, pero eras demasiado orgulloso para aceptar mi ayuda. Nunca me consideraste un igual, espetó Ernesto. Siempre me mirasteis desde arriba, como a un mendigo al que habías hecho un favor al permitirle casarse con vuestra hija. ¿Y tu respuesta fue la traición? Horacio negó con la cabeza. El mismo día en que ella daba a luz a tu hijo, ¿te das cuenta de lo bajo que has caído? Ernesto bajó la mirada, incapaz de soportar la mirada penetrante de Horacio. Solo quería libertad, mi propia vida, sin la sombra de los Esquivel. ¿Y por eso le has privado a tu hija de un hogar? La voz de Horacio se endureció. Sabes, podría perdonarte muchas cosas. La infidelidad, las mentiras, incluso el divorcio. Pero traicionar a una mujer en el momento en que es más vulnerable, eso es una línea que no debías haber cruzado. Horacio se levantó y le hizo un gesto a Miguel. Este levantó a Ernesto del suelo y lo sentó en una silla. ¿Qué van a hacer?, preguntó Ernesto, tratando de ocultar el temblor de su voz. Lo mismo que le ofrecí a tu novia, respondió Horacio. Te irás de Guarapari, hoy mismo, para siempre. Pedirás el divorcio y renunciarás a cualquier derecho sobre los bienes o la custodia del niño. ¿Y si me niego? Horacio no respondió. En lugar de eso, hizo un gesto a Jorge, que sin previo aviso, propinó a Ernesto un golpe demoledor en la mandíbula. El sonido de un hueso rompiéndose resonó en la habitación. Ernesto gritó de dolor, tapándose la boca con la mano. En caso de negativa, continuó Horacio con calma, como si no oyera los gritos, la conversación pasará a un plano más físico, y solo terminará cuando firmes todos los documentos necesarios. Solo que llevará más tiempo y será mucho más doloroso. Ernesto, aún sujetándose la mandíbula, emitió un sonido ininteligible. La sangre le brotaba de la boca. Lo sabía, asintió Horacio. ¡Raúl!, gritó, y el jefe de seguridad apareció inmediatamente en la puerta. Prepara los documentos para el señor Gutiérrez. Las mismas condiciones que para la señorita Mendoza, con la adición del divorcio y la renuncia a la patria potestad. ¿Y la niña?, chilló Ernesto. Mi hija, tu hija tendrá todo lo necesario, cortó Horacio. Pero tú perdiste el derecho a llamarte su padre en el momento en que decidiste traicionar a su madre. Ella nunca sabrá de tu existencia.
No pueden borrarme de su vida. En la voz de Ernesto se percibía la desesperación. Sí puedo, respondió Horacio con sencillez. Y lo haré. Será mejor para Marisol y para mi nieta. Se volvió hacia la puerta, pero se detuvo, como si recordara algo importante. Por cierto, hay otra condición. Nunca volverás a ponerte en contacto con Paloma. Os iréis a ciudades diferentes, a estados diferentes. Si me entero de que has incumplido esta condición... Horacio no terminó la frase, pero su mirada era tan elocuente que Ernesto se encogió involuntariamente en la silla. Una hora más tarde, todo había terminado. Ernesto, con la cara hinchada y la mandíbula rota, firmó todos los documentos, renunciando a los derechos sobre el niño, la casa y todos los bienes adquiridos durante el matrimonio. Paloma, pálida y temblorosa, tomó el sobre con el dinero y prometió abandonar la ciudad antes del mediodía del día siguiente. Los documentos estaban en manos de Horacio, la renuncia oficial a los derechos sobre la casa, la confesión por escrito de falsificación y fraude. Sus abogados ya se habían encargado de restablecer los derechos de propiedad de Marisol. Para cuando ella saliera del hospital, todo estaría arreglado. «Llévenlos», ordenó Horacio cuando se firmaron los papeles. «Y asegúrense de que realmente abandonen la ciudad, por caminos diferentes». Raúl asintió y Ernesto y Paloma se llevaron a los dos. Solo tenían unas horas para recoger sus cosas y desaparecer de Guarapari para siempre. Quedando solo en el apartamento destrozado, Horacio se dejó caer cansado en una silla. No sentía satisfacción por lo que había hecho, solo amargura por la traición de la persona a la que había confiado lo más preciado de su vida, la felicidad de su hija. Una semana después, Marisol cruzó el umbral de su casa con su hija en brazos. Su padre insistió en recibirlas personalmente. Encargó la limpieza, compró flores y contrató una niñera y un cocinero para los primeros días. Marisol no puso ninguna objeción. Todavía se sentía débil después de la operación y necesitaba ayuda. «Bienvenida a casa, princesa». Horacio abrazó tiernamente a su hija, tratando de no despertar a la pequeña que dormía. «Todo está listo para ustedes». Marisol miró el amplio salón. Todo estaba como antes, como si nada hubiera pasado. Como si Ernesto nunca la hubiera traicionado, ni hubiera intentado robarles la casa, ni hubiera desaparecido de sus vidas. «Gracias, papá», dijo, y le dio un beso en la mejilla. «Por todo». Horacio solo asintió con la cabeza, sabiendo que su hija no solo se refería a los preparativos para su llegada. «Los documentos de la casa están en tu despacho», dijo en tono serio. «Ahora es toda tuya, solo tuya». «Pero...» Marisol se detuvo, incapaz de pronunciar el nombre de su marido. «Firmó todos los documentos necesarios», dijo Horacio con calma, pero Marisol notó cómo se tensaban por un instante los músculos de sus pómulos. «Renunció a todos los derechos sobre la propiedad y también sobre el niño». Marisol asintió con la cabeza, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. No estaba segura de qué era lo que las provocaba, alivio, dolor o ira. «¿Quieres saber qué le ha pasado?», preguntó Horacio con cautela. Marisol se lo pensó. ¿De verdad quería saber lo que su padre le había hecho a Ernesto? ¿Qué le había hecho a Paloma? Conocía los métodos de Horacio. Sabía que podía ser despiadado cuando se trataba de proteger a su familia. «No», dijo finalmente. «No quiero saberlo. Tengo que seguir adelante. Por mi hija». Horacio asintió con respeto. Su princesa siempre había sido fuerte, como él. «Estaré a tu lado», dijo. «Siempre».